Hay una trampa invisible en la que casi todas las familias católicas están cayendo hoy en día. Ustedes la escuchan todo el tiempo de boca de sus propios hijos o nietos. Esa frase que dice que no hace falta ir a misa ni confesarse, porque basta con ser una buena persona que no le hace mal a nadie. Parece una idea inofensiva, llena de paz y tolerancia. Pero detrás de esa simple frase se esconde una de las estrategias más oscuras y eficaces para destruir la fe de toda una generación. Mi nombre es el Padre Miguel Fortea, y hoy necesito hablarles de algo que la mayoría de los católicos ignoran, porque nos hemos acostumbrado a un cristianismo cómodo. Si ustedes sienten que el mundo está perdiendo el rumbo y quieren un refugio seguro, suscríbanse a este canal. En un mundo lleno de confusión espiritual, necesitan un lugar donde la doctrina se diga sin miedo. Antes de continuar, quiero que me escriban en los comentarios si alguna vez han tenido que quedarse callados en la mesa familiar para no discutir sobre religión con sus hijos. La respuesta a esa angustia que sienten no me la inventé yo. Está registrada de forma aterradora y clara. En los archivos diocesanos de un exorcista europeo consta una declaración que el demonio gritó durante un exorcismo oficial, una verdad que hiela la sangre y que debería despertar a más de uno de su letargo. En medio de las oraciones de liberación, presionado por el poder del ritual católico, el enemigo rugió esto con total desprecio. No me preocupan los que son buenas personas por costumbre, esos ya son míos por aburrimiento. Escuchen bien la gravedad de esas palabras. El demonio no necesita que ustedes sean criminales. No necesita que sean asesinos, ladrones o blasfemos públicos. Le basta y le sobra con que sean personas inofensivas, personas que no hacen daño a nadie, que pagan sus impuestos, que saludan al vecino, pero que han vaciado su vida de toda presencia sobrenatural. El infierno está empedrado de buenas personas que jamás tuvieron el valor de ser fieles a Dios cuando la fidelidad exigía un precio. Hoy quiero hablarles a ustedes, padres y abuelos que me escuchan. A ustedes que ya pasaron de los 50 o 60 años, que crecieron en un México distinto, en familias donde el rosario se rezaba en la sala, donde la imagen de la Virgen de Guadalupe o del Sagrado Corazón tenía el lugar de honor en la casa, y donde la fe no era un adorno, sino el cimiento mismo de la existencia. Ustedes están viviendo una epidemia silenciosa y devastadora en sus propios hogares. Lo ven cada semana. Hablan con sus hijos o con sus nietos. Les reclaman, con el corazón en la mano, por qué ya no pisan la parroquia, por qué no se acercan a la confesión, por qué no bautizan a los niños. Y la respuesta que reciben, esa respuesta que los deja fríos y sin saber qué decir, es siempre la misma. Yo no voy a misa, pero no le hago mal a nadie. Soy buena persona. Dios sabe que tengo un buen corazón. Y ustedes se quedan callados. Sienten una punzada profunda en el alma porque saben que algo está terriblemente mal en ese argumento. Pero el mundo ha gritado con tanta fuerza que a veces ustedes mismos dudan. El mundo los ha convencido de que la bondad humana, la simple decencia civil, es un sustituto válido para la redención de la sangre de Cristo. Se han acostumbrado a llevar la fiesta en paz. Han preferido el silencio para no incomodar, para no ser llamados intolerantes, para no cerrar las puertas de la casa de sus hijos. Han confundido la prudencia con la cobardía. Para entender el engaño monumental en el que estamos cayendo, tenemos que mirar a los primeros cristianos. En los primeros 3 siglos de la Iglesia, durante las brutales persecuciones del Imperio Romano, a los católicos no los arrojaban a las fieras por ser malas personas. Al contrario. Los historiadores de la época documentan que los cristianos eran los ciudadanos más honestos, los trabajadores más diligentes, los esposos más fieles y los que más cuidaban a los pobres y a los enfermos abandonados en las calles. Eran, a los ojos de cualquier observador moderno, personas excelentes. Pero el Imperio Romano no los toleró. ¿Por qué? Porque cuando el magistrado romano los llevaba al tribunal,
No les pedía que cometieran un crimen. El magistrado, muchas veces con lástima y queriendo salvarles la vida, les decía algo muy simple. Les decía: mira, sabemos que eres un buen ciudadano. Solo toma este pequeño grano de incienso, un solo grano, y arrójalo al fuego frente a la estatua del emperador, reconociéndolo como Señor. No tienes que dejar de creer en tu Cristo en tu corazón. Solo haz este gesto externo para mantener la paz, para demostrar que eres parte de nuestra sociedad, para no ser diferente. Solo sé una buena persona que se adapta a las costumbres. Y los cristianos se negaban. Sabían que ese único grano de incienso era apostasía. Sabían que la bondad humana sin adoración al Dios verdadero es la religión del anticristo. Es una falsificación espiritual que engaña a las almas nobles. Por negarse a ese pequeño compromiso, por negarse a adaptar su fe a las costumbres del mundo, sus cabezas rodaron por la arena. Fueron devorados por los leones. Entregaron su sangre. Hoy nadie les pide a sus hijos que quemen incienso ante una estatua de mármol. El demonio es mucho más sutil. Hoy el incienso se quema en el altar del relativismo. Se quema cuando aceptan que todas las religiones son iguales. Se quema cuando dicen que lo importante es tener buenas vibras. Se quema cuando deciden que la misa de domingo es opcional si ese día están muy cansados. Se quema cuando prefieren ocultar su fe para encajar en una sociedad que aborrece a Jesucristo. Esto nos lleva a comprender la inmensa diferencia entre ser un ciudadano pacífico y estar lleno del Espíritu Santo. La Iglesia Católica nos enseña que en el sacramento de la confirmación recibimos 7 dones. Uno de ellos, el más elevado, es el don de la sabiduría. Presten mucha atención, porque la sabiduría de la que habla la Iglesia no es la erudición de los libros. No es tener títulos universitarios ni saber hablar con palabras elegantes. Hay campesinos analfabetos que poseen una sabiduría espiritual que avergonzaría a los teólogos más premiados de Europa. El don de la sabiduría es la gracia sobrenatural de ver las cosas, las situaciones, a las personas y al mundo entero, exactamente como Dios las ve. Es juzgar la realidad con la medida de la eternidad. El que tiene el don de la sabiduría ya no se deja engañar por las apariencias. Ya no llama bien al mal, ni mal al bien, solo porque está de moda. Quiero contarles la historia de doña Carmen, una mujer de los Altos de Jalisco que conocí hace tiempo. Una mujer de fe profunda, viuda, que crió a sus 4 hijos a base de trabajo duro y de llevarlos a la parroquia cada domingo bajo el sol o la lluvia. Al pasar de los años, sus hijos crecieron, se mudaron a la capital, se hicieron profesionales exitosos y poco a poco se enfriaron. Dejaron la fe en el cajón de los recuerdos de su infancia. Un día, doña Carmen fue a visitar a su hijo mayor. Acababa de nacer su primer nieto. Ella llegó con la alegría desbordante de una abuela y en su bolsa llevaba una medallita de plata de la Virgen y un pequeño frasco con agua bendita. Al entrar a la casa de su hijo, una casa hermosa, moderna, impecable, notó inmediatamente el vacío. No había un solo crucifijo en las paredes, no había una sola imagen sagrada. Durante la cena, ella sacó la medallita y con toda la naturalidad del mundo le preguntó a su hijo cuándo tenían planeado el bautismo del niño. El hijo, mirándola con esa condescendencia con la que los modernos miran a los antiguos, le respondió: «Mamá, ya hablamos de esto. Mi esposa y yo decidimos que no vamos a imponerle ninguna religión al niño. Queremos que él elija cuando sea grande. Por ahora, solo le vamos a enseñar a ser una buena persona, a cuidar el planeta y a ser tolerante». ¿Qué hizo doña Carmen? Lo que hacen miles de ustedes. Guardó silencio. Metió la medallita de nuevo en su bolsa. Se tragó las lágrimas. Durante los 15 días que duró su visita, no volvió a mencionar el tema. Cuando se sentaban a la mesa, ella rezaba en voz baja, casi moviendo los labios sin emitir sonido, para que su nuera no se ofendiera.
Escondía su rosario debajo de la almohada. Evitaba persignarse frente a las visitas. Ella pensó que estaba actuando con prudencia. Pensó que su deber era mantener la unidad familiar a toda costa. Pensó que si callaba, al menos le permitirían seguir viendo a su nieto. Y de nuevo les preguntó: ¿cuántos de ustedes no viven exactamente así, aceptando condiciones inaceptables en sus propias familias, dejando de bendecir a sus nietos para que sus hijos no los llamen fanáticos, escondiendo su fe como si fuera una enfermedad contagiosa o un vicio vergonzoso? Su silencio para mantener la paz en las cenas familiares no es bondad, es negligencia espiritual, es rendición, es entregarle el territorio al enemigo sin disparar un solo tiro. Para entender por qué esa actitud destruye el alma, tenemos que escuchar a uno de los más grandes defensores de la fe en la historia de la Iglesia, San Gregorio Nacianceno. Estamos hablando del siglo IV, una época de terrible confusión doctrinal muy parecida a la nuestra. En aquel tiempo, una herejía llamada arrianismo había infectado a casi toda la cristiandad. Arrio, un sacerdote muy carismático, enseñaba que Jesús no era Dios verdadero. Decía que Jesús era la criatura más perfecta, un hombre extraordinario, un modelo moral intachable, pero no la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ese mensaje era muy popular, era fácil de entender. A los políticos del imperio les encantaba, porque un Cristo que no es Dios es un Cristo que no exige adoración absoluta. La gran mayoría de los católicos, incluyendo obispos y sacerdotes, empezaron a ceder. Decían: bueno, no importa tanto la teología profunda, lo importante es llevarnos bien, ser buenas personas, mantener la paz del imperio. San Gregorio Nacianceno se levantó en medio de esa cobardía generalizada y pronunció unos discursos teológicos que sacudieron los cimientos de la Iglesia. En uno de esos discursos dejó plasmada una sentencia que debería estar grabada a fuego en el corazón de todo católico. Dijo: es mejor una guerra santa que una paz que nos separa de Dios. Piensen en eso un momento. Es mejor una guerra santa que una paz que nos separa de Dios. San Gregorio no estaba llamando a tomar las espadas físicas. Estaba denunciando esa falsa paz que nace del compromiso con el error. Esa paz mortecina, esa tranquilidad de cementerio donde nadie discute sobre Dios porque a nadie le importa Dios. Él se dio cuenta de que el emperador y los herejes usaban el deseo natural de paz de la gente para adormecer sus conciencias. Querían cristianos callados. Querían cristianos que se conformaran con ser buenas personas, mientras les robaban la divinidad de Jesucristo frente a sus propios ojos. La táctica del demonio no ha cambiado en 2000 años. Retomemos el caso del exorcismo que mencioné al principio. Cuando el demonio confiesa que los buenos por costumbre ya son suyos por aburrimiento, está revelando su estrategia maestra. El mal espíritu sabe que si los ataca a ustedes con tentaciones monstruosas, ustedes se pondrán de rodillas, tomarán el rosario, correrán al confesionario y clamarán a la sangre de Cristo. La persecución abierta despierta a los mártires. Por eso ya casi no la usa en nuestro lado del mundo. En lugar de eso, inyecta anestesia espiritual. Hace que la fe pierda su filo, su urgencia, su capacidad de transformar la vida. Convierte la religión en una tradición folclórica. Sí, ponen la ofrenda del Día de Muertos. Sí, comen tamales el día de la Candelaria. Sí, se casan por la iglesia porque las fotos salen más bonitas, pero no hay obediencia a los mandamientos. No hay dolor por el pecado. No hay temor de Dios. Y la tragedia más grande es que ustedes, los mayores, al ver esto en sus familias, han sido intimidados para no hablar. La bondad por costumbre te hace un ciudadano dócil para el mundo, pero la sabiduría, el fuego del Espíritu Santo, te hace un soldado para el cielo, y un soldado no se esconde cuando atacan a su rey. Veamos qué pasó con doña Carmen. Tras aquellos 15 días de silencio opresivo,
ella regresó a su pueblo en Jalisco. Al llegar, dejó sus maletas y se fue directamente a su parroquia. Se arrodilló frente al sagrario, ese sagrario dorado que conocía desde niña, y allí, en la soledad y el silencio del templo, se puso a llorar. Lloró con lágrimas amargas. Lloró no solo por su nieto que iba a crecer como un pagano, sino que lloró por su propia cobardía. Se dio cuenta de que había amado más la tranquilidad de una cena familiar que la salvación eterna de su propia sangre. Allí, frente a Cristo Eucaristía, doña Carmen hizo lo que todo cristiano debe hacer cuando descubre su miseria. Suplicó el don de la sabiduría, pidió perdón por haber escondido la cruz y tomó una determinación profunda, inquebrantable, como solo puede tomarla una madre que sabe que el alma de su hijo está en peligro mortal. Meses después, su hijo y su nuera viajaron al pueblo para visitarla. Llegaron a la casa tradicional, con su patio y sus macetas. Cuando pasaron al comedor, el hijo notó algo distinto. En el centro exacto de la pared principal, donde antes no había nada, doña Carmen había clavado un crucifijo de madera oscura con un Cristo de bronce, imponente, inocultable. Cuando se sentaron a comer, la nuera empezó a servir los platos rápidamente, hablando de cosas triviales. Doña Carmen no tocó los cubiertos, se puso de pie. El silencio cayó sobre la mesa. Con una voz firme, sin enojo, pero sin una gota de debilidad, les dijo: «En esta casa, el pan que comemos lo da el Señor. En esta casa se bendicen los alimentos. Y mientras yo tenga vida, en esta casa se habla de Dios». El hijo suspiró profundo y rodó los ojos. La nuera se cruzó de brazos. La tensión en esa habitación se podía cortar con un cuchillo. Fue un momento profundamente incómodo. Y sin embargo, esa fricción, esa tensión, era exactamente a lo que se refería San Gregorio Nacianceno. Esa era la guerra santa. Esa fricción es la prueba absoluta de que la verdad ha chocado contra la mentira. Doña Carmen se persignó, bendijo la comida en voz alta y se sentó. Durante el resto de la tarde, el ambiente fue frío. Hubo miradas de reproche. Hubo silencios largos. El hijo se despidió al día siguiente más seco de lo normal. Pero ocurrió algo que nadie esperaba. Semanas más tarde, el hijo la llamó por teléfono. No la llamó para pelear. La llamó porque, en medio de una crisis en su matrimonio, en medio de la angustia y el vacío que deja el mundo cuando se acaban las fiestas y el dinero no alcanza para comprar la paz mental, la única imagen de fortaleza real que vino a su mente fue la de su madre de pie, defendiendo su fe frente a esa mesa. El hijo le dijo: «Mamá, no sé cómo rezar. Ayúdame». Si doña Carmen hubiera seguido siendo una buena persona por costumbre, si hubiera mantenido la falsa paz, su hijo jamás habría visto en ella el faro de luz al cual acudir en medio de la tormenta. La manifestación del don de la sabiduría casi siempre trae conflicto temporal. No esperen aplausos cuando defiendan la verdad. No esperen que sus nietos adolescentes los abracen y les den las gracias cuando les digan que vivir en concubinato es pecado. No esperen sonrisas complacientes cuando se nieguen a participar en celebraciones mundanas que ofenden a Dios. La verdadera manifestación del amor hacia su familia es advertirles del precipicio, aunque se enojen con ustedes. Un médico que no le dice a su paciente que tiene cáncer para no arruinarle el día no es un buen médico, es un asesino por negligencia. Un padre, un abuelo que no le habla a su familia de la necesidad de los sacramentos para no causar una discusión, no está amando a su familia, se está amando a sí mismo. Está cuidando su propia tranquilidad emocional a expensas de la eternidad de los suyos. Y aquí llegamos al punto de quiebre. Quiero que me escuchen con toda la atención de la que sean capaces. Mírenme bien y graben estas palabras en su mente, porque no son mías. Son el eco incesante del Evangelio a lo largo de 20 siglos. Dios no los llamó a ser personas simpáticas, los llamó a ser santos, y la santidad a veces incomoda, a veces duele, a veces divide, y siempre, siempre
exige sacrificio. El infierno está rebosante de almas que en la tierra fueron excelentes vecinos, que pagaron todas sus deudas materiales, que nunca se metieron en problemas con la ley humana, pero que jamás tuvieron el valor de arrodillarse ante el Rey del universo. Buenas personas que vivieron como si Dios no existiera. No se dejen arrastrar por esa corriente putrefacta. Dejen atrás la costumbre vacía. Supliquen el fuego. Pidan al Espíritu Santo que los queme por dentro, que les quite el miedo al que dirán, que les arranque de raíz esa necesidad enfermiza de agradar al mundo antes que a su Creador. Sé que es doloroso. Como sacerdote, he visto de cerca el sufrimiento de ustedes. Sé del dolor agudo que sienten en el pecho cuando llega el domingo y son los únicos de la casa que se arreglan para ir a la iglesia. Sé que muchos de ustedes caminan solos hacia la parroquia de su barrio, recordando los tiempos en que iban con todos sus hijos tomados de la mano. Conozco las lágrimas invisibles que derraman en sus cuartos por las noches cuando miran las fotos de la primera comunión de esos hijos que hoy rechazan a Cristo y desprecian a su iglesia. Ese sufrimiento es real, es pesado y es oscuro. Pero escuchen bien, no lo desperdicien. No se conviertan en ancianos amargados que solo se quejan de lo mal que está la juventud. La queja no salva a nadie. La murmuración estéril es otra de las trampas del enemigo para paralizarlos. Si hoy les duele el alma porque ven a sus hijos o a sus nietos vivir como paganos, creyéndose buenas personas mientras caminan hacia el abismo, hagan algo sobrenatural. Tomen ese dolor profundo, ese rechazo, esa impotencia y ofrézcanlo. Únanlo a la cruz de Cristo. Este próximo domingo, cuando vayan a la Santa Misa, cuando vean al sacerdote levantar la hostia y el cáliz en el momento del ofertorio, no se queden como simples espectadores. Pongan en esa patena dorada a sus hijos. Pongan el nombre de sus nietos. Pongan sus lágrimas. Digan en el fondo de su corazón: Señor, te ofrezco la pena de verlos lejos de ti. Únelo a tu sacrificio en el Calvario, y por el mérito de tu sangre derramada, ten misericordia de sus almas y concédeles la gracia de la conversión. Ese ofrecimiento silencioso y desgarrador tiene un poder que ustedes no alcanzan a imaginar. Así es como pelea un verdadero católico. Esa es la acción de una persona sabia, no de una buena persona por costumbre. El sufrimiento ofrecido en unión con la cruz rompe cadenas que ninguna discusión humana logrará quebrar jamás. Que la firmeza de la verdad eche raíces profundas en sus corazones. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus hogares, les quite la venda del conformismo, les conceda el valor inquebrantable de los mártires y los acompañe siempre. Y si la tibieza de los suyos les está robando la paz y no saben qué más hacer, en nuestro próximo encuentro les enseñaré exactamente cómo la Iglesia nos manda combatir la apatía espiritual dentro de las paredes de nuestra propia casa. Que Dios los guarde en su gracia.